Soy Raúl Cayirgos, bienvenidos a una nueva edición de El Nuevo Proceso Penal. El tema que tenemos para hoy es la investigación en el nuevo proceso penal. Hoy día vamos a ver cuál es la importancia de la investigación en este nuevo proceso. Es cierto que investigar no es nuevo, pero vamos a ver cómo el nuevo proceso penal le da mayor énfasis y mayor importancia a esta tarea, que lo que busca es tener pruebas y evidencias que logren, en su caso, condenar a las personas que son culpables. Vamos a ver también cuáles son los plazos que deben respetarse para la investigación. Y además de eso, vamos a conocer cuál es el papel de los testigos. Sí, exactamente. ¿Qué pasa si a usted, señor, señora, le toca ser testigo? Y justamente sobre esa responsabilidad le preguntamos a algunas personas en la calle. Veamos qué nos respondieron. Usted es citado como testigo y tiene que ir a declarar a la policía o a la fiscalía, ¿asistiría? Bueno, si me citan tengo que asistir porque no me agravo fuerza, me van a llevar de todas maneras. De todas maneras yo creo que sí, porque si uno se calla estaría siendo cómplice de lo que ellos han hecho, ¿no? Dependiendo, ¿no?, de qué tan grave es el delito y quién lo comete, ¿no? Si es un sicario, obviamente no voy a dar la cara. Hermano, si te quedas callado o si el pueblo se queda callado en contra de los delincuentes, entonces va a haber más delincuentes. Lo que tienen que hacer las personas, armarse de valor, creer que tenemos autoridades y ir en contra de la delincuencia, porque si no nos van a ganar. No, porque en realidad en este país hasta los testigos se compran, no actúan correctamente, ¿no? Creo que no tengo para escoger, ¿no? Soy un testigo y punto, y tengo que ir a declarar, esa es mi obligación como ciudadano, ¿no? O sea, no podría decir, pucha, no me da la gana, pero tengo que ir sí o sí, es un tema de grado o fuerza a veces, ¿no? No, no es obligatorio. Okay. Salvo que el juez determine que si yo no asisto me puedan utilizar la fuerza pública para llevarme. En este caso, en una justicia como la que se imparte en el Perú, a mí me daría muchísimo miedo, honestamente, asistir a una cuestión como... Ahí sí yo pediría un abogado para que me asesore mejor, ¿no? ¿Sabe cuáles son las obligaciones de los testigos en una investigación? Decir la verdad, pues. Decir la verdad por sobre todas las cosas, no falsear la verdad. El testigo tiene como obligación aportar y decir nada más y solamente la verdad, ¿no? Lo que ha visto, lo que ha presenciado, ¿no? Bueno, decir la verdad, ¿no? Es una obligación, porque si no puede entorpecer un caso, ¿no? Informar a las autoridades sobre todo. Informar si es testigo, entregar y decir toda la verdad sobre todo, pues, ¿no? Dan información que van a determinar si un determinado sujeto participó en la comisión de un ilícito o no. También hay testigos que pueden ser, pues, obviamente orientados en beneficio de un tercero, sea económica o de algún otro tipo de interés. Parece, por lo que hemos escuchado, que existe cierta claridad en qué pasa si nos llaman como testigo. Sin embargo, estoy seguro que nosotros no sabemos qué pasa si somos testigos y mentimos. Sobre este tema y sobre otros vinculados a la investigación, vamos a hablar el día de hoy. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos con el programa de hoy. El tema es la investigación en el nuevo proceso penal. Nos acompañan ahora en la mesa el doctor Marco Carrasco Campos. Él es fiscal provincial, máster en Derecho, específicamente en Derecho Constitucional y Administrativo, y además tiene estudios de doctorado en Derecho por la Universidad José Carlos Mariátegui. El doctor Carrasco además ha sido expositor y panelista en diversos temas, pero todos ellos vinculados al nuevo sistema procesal penal. Y lo más importante de su perfil es que en la actualidad él se desempeña como fiscal provincial titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Como ustedes saben, aquí en Lima, los delitos de corrupción de funcionarios se juzgan bajo el nuevo proceso penal. Bienvenido, doctor Carrasco. Muchas gracias, doctor. Nos acompaña también el doctor Víctor Enríquez Sumerinde. Él es juez especializado penal. El doctor Víctor Enríquez Sumerinde además es doctor en Derecho. Y dentro de su expertise, dentro de su experiencia profesional, él también es docente universitario. Y en su experiencia de docencia universitaria ha tocado temas como la dirección de audiencias y la litigación oral.
Además, en la actualidad, el doctor Víctor Enríquez se desempeña como juez especializado penal en el sistema anticorrupción, en donde también se aplica el nuevo proceso penal. Bienvenido, doctor Enríquez. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, entremos en materia entonces. Doctor Carrasco, ¿cuál es la importancia de la investigación en el nuevo proceso penal? A partir del año 2006 se implementa el nuevo modelo procesal penal y viene implementándose en Huaura. En Lima se implementa en los delitos anticorrupción y genera un cambio de paradigma respecto de la óptica que se le da a la investigación. El Ministerio Público adopta una posición expectante dentro de la investigación, facultades constitucionales las tiene, las dirige la investigación, pero hay que tener presente que la investigación es muy importante porque de ella se va a determinar si un proceso o esa investigación va a pasar a ser judicializada o no. ¿Y esto por qué? ¿De la investigación se obtienen las pruebas? La investigación nace en base a una sospecha. El fiscal puede tomar en cuenta para investigar la noticia criminal que se dan por los diarios, la noticia criminal que pueden dar por la población o por denuncias que ingresan a la mesa de partes de la Fiscalía. Luego de hacer el análisis bajo el principio de selectividad, es decir, selecciona qué conductas pueden ser investigadas, qué conductas pueden tener un éxito dentro de un proceso penal, va a desplegar los actos de investigación para determinar y obtener algunos indicios. Si es que obtiene algunos indicios, algunos elementos que le van a indicar al fiscal que el delito en efecto se ha cometido y que quien está denunciado tiene vinculación con ese hecho, va a pasar a una fase que se llama la fase preparatoria. Doctor, ¿y esta investigación, que me imagino que requiere diversas destrezas que van más allá del hecho de ser abogado, el fiscal la hace solo? No, el fiscal asume la conducción, la dirección de la investigación, pero naturalmente se tiene que trabajar con el binomio de actuación que es la policía, con la Policía Nacional, que están especializados en investigación, en técnicas de investigación. Se hace un trabajo corporativo, un trabajo conjunto y se busca lograr el objetivo que es esclarecer los hechos. Pero hay una particularidad: la investigación es un acto administrativo que se desarrolla bajo la dirección del Ministerio Público y con el apoyo de la Policía Nacional, pero que está bajo el control de un juez, que es el juez de la investigación preparatoria. Entonces, este juez va a controlar, este magistrado va a controlar los plazos, va a controlar algunos excesos que podrían cometerse dentro de esa investigación. Vayamos a ese punto justamente y permítame conversar con el doctor Víctor Enríquez en su calidad de juez. Justamente esto de la investigación preparatoria está directamente relacionado con la calidad de la investigación. ¿Cuál es el rol del juez en la investigación preparatoria, doctor? Bien, antes habría que establecer que durante la investigación preparatoria la Fiscalía está en la obligación de recaudar elementos de convicción, de cargo y de descargo, tanto los que requieren para establecer la comisión de un hecho delictivo y la participación del denunciado, como los medios de prueba que pueda solicitar el denunciado para descargar esta pretensión. En esa circunstancia es que el juez de investigación preparatoria tiene que garantizar los derechos del imputado durante la investigación preparatoria. Por ejemplo, si el imputado solicita que se realice una pericia grafotécnica en un delito de falsificación de documentos y la Fiscalía no lo realiza o no lo considera necesario, puede recurrir al juez de investigación preparatoria indicando justamente de que no le quieren realizar un acto de prueba para desvirtuar esta imputación penal y consecuentemente el juez podría ordenar que la Fiscalía cumpla con ese acto. El objetivo es quizás tener todos los elementos preparados para llegar a juicio con toda la evidencia, con toda la prueba que pueda sustentar cualquiera de las dos partes. ¿Esa es la razón? Correcto. Lo que busca la investigación preparatoria es que todos los elementos de convicción lleguen al Ministerio Público y sea él quien decida que con todo lo que ha recaudado
pueda interponer una acusación para llegar a un juicio oral o pueda disponer el archivo. Ah, o sea, previamente hay una decisión del Ministerio Público que de pronto después de investigar y después de recabar pruebas y evidencia dice, bueno, yo aquí lamentablemente no tengo elementos suficientes, no puedo continuar, o por el contrario, ya encontré cuáles son los elementos que en efecto demuestran que tal persona es responsable de tal delito. ¿Funciona así? Correcto, y esa es la importancia de la investigación preparatoria. Se recauda elementos de convicción para el Ministerio Público y para la defensa. Y luego el fiscal, una vez culminada el plazo de investigación, tiene que decidir si acusa y continúa con el proceso penal o solicita un sobreseimiento que viene a ser un archivo y culmina el proceso penal en esa etapa. En ese momento. Así Doctor es. Carrasco, usted mencionó hace un momento esta palabra que me resultó bastante interesante, la palabra binomio fiscal-policía. ¿Cómo en la práctica se organiza el trabajo de estas dos importantes instituciones? Porque reconozcamos que el Ministerio Público, conformado por los señores fiscales, tiene como principal perfil fiscal el ser abogado. Y en el caso de los policías estamos hablando de diversas especialidades científico-técnicas. ¿Cómo se organiza ese trabajo conjunto? Bien, el nuevo modelo procesal penal, como le mencioné, trae en vigencia un trabajo corporativo, tipo corporativo, un trabajo en equipo, bajo el entendido pues que se ganan los partidos con individualidades, pero con equipos se ganan campeonatos. De manera que más o menos esa es la idea en cuanto a el Ministerio Público con la Policía Nacional trabajamos en conjunto a efecto de poder desplegar técnicas de investigación. Por ejemplo, si existe una denuncia o existe un cadáver, por ejemplo, en la vía pública, la policía inmediatamente tiene que dar cuenta al Ministerio Público y el Ministerio Público tiene que inmediatamente hacer las coordinaciones con los peritos especializados de escena del crimen a efecto de poder llevar a cabo la labor y hacer sin perjuicio de ello la policía tiene que aislar la zona y también llevar a cabo los actos de pesquisa, es decir, de indagación respecto de los hechos que han ocurrido en ese momento. Podríamos decir que ustedes, como digamos para verlo gráficamente, se sientan en una mesa y planifican conjuntamente, a ver, nosotros vamos por este lado, ustedes por este otro, luego unimos fuerzas y ya tenemos pruebas concisas, pruebas sólidas para poder llegar al juicio. ¿Es más o menos así? Efectivamente, trabajamos en base a hipótesis. Nos reunimos y tenemos este hecho y tenemos que esclarecerlo. ¿Y cuáles son las posibles soluciones? Y tenemos que diseñarlas ellas. Vamos descartando poco a poco y como bien dijo mi colega presente, si es que encontramos las pruebas de cargo, iremos a una fase siguiente que es el juicio oral. Y si no encontramos, solicitaremos ante el juez mediante un requerimiento de sobreseimiento. Ahora, entonces, hasta donde puedo entender, doctor, dado que quien va a presentar estas pruebas en juicio es el fiscal, tiene mucho sentido que el fiscal dirija la investigación porque él tiene que preocuparse por tener los elementos necesarios para que si llega a juicio, efectivamente se demuestre que hay responsabilidad penal. ¿Es así? Efectivamente, pero siempre respetando el principio de igualdad de armas. El nuevo modelo procesal trae como novedad el principio de igualdad de armas. ¿Qué significa ello? Significa que el Ministerio Público y la Policía Nacional exhiben todas sus armas al imputado y su defensa para que el combate se desarrolle de igual a igual. El Ministerio Público, con su principio de objetividad, tiene que llevar a cabo y desplegar labores no solo buscando elementos para acreditar la responsabilidad del investigado, sino también para los elementos de descargo, como dice el Código. Porque el Ministerio Público actúa como un ente objetivo, ¿no? Lo que busca es la verdad. Perfecto. Bien, vamos a ir a una pausa, pero antes de cortar solamente dejo una pregunta para el doctor Víctor Enrique Sumerinde. Nos gustaría saber, y lo vemos en el próximo bloque, cuáles son los mecanismos para controlar la calidad de la investigación. Volvemos en unos minutos.
Continuamos con el programa de hoy, el tema, la investigación en el nuevo proceso penal. Nos quedamos con una pregunta. Doctor Víctor Enríquez, cuéntenos, ¿cuáles son los mecanismos que existen o se tienen previstos para controlar la calidad de la investigación dentro del proceso penal o fuera de él? Cuéntenos un poquito qué hay al respecto. Bien, el Código Procesal Penal establece ciertas limitaciones a la actuación del Estado en estos temas de investigación que está efectuada por la policía y el Ministerio Público. Entonces, establece ciertos límites en los temas de registro personal, registro de personas, registro de vehículos, registro de vivienda, tiene que ser con orden judicial, salvo que sea un delito flagrante, entonces lo puede hacer la policía, pero inmediatamente... Flagrante es que sea, digamos, con las manos en la masa, así que en es. ese momento te encuentren cometiendo el delito. En ese momento te encuentran cometiendo el delito, entonces no van a esperar que venga una orden de un juez para que lo puedas registrar, hacer la incautación. Actúa la policía, actúa el Ministerio Público como corresponda. Pero esa actuación es revisada en una audiencia confirmatoria por parte del juez para determinar si lo que se hizo en ese momento... El juez controla si lo que se hizo estaba correcto o no, si se incautó correctamente los bienes o no. Ha sucedido, en todas las cortes ha sucedido que en las primeras intervenciones se debe incautar los objetos materiales del delito o la ganancia del delito. Pero en las billeteras encontramos de estas personas documentos de identidad que no debe ser incautado, billetes de la buena suerte, moneditas, circunstancias ajenas a la imputación penal. Si el delito fue un robo de un celular, no tenemos por qué incautar la billetera, ni los documentos, ni las cosas personales, ¿no? Hemos llegado incluso en algunos casos a incautar, o se ha incautado estampita del Señor de los Milagros, ¿no? Es un exceso que no debería cometer. Es una cuestión de entrar inclusive hasta en la fe del pobre imputado, del pobre procesado. Esos excesos que se cometen, normalmente se cometen al inicio de aplicación de un nuevo código, el juez debe controlarlo. Y al momento de controlar, lo elimina. Y cuando ya estamos en el momento de tomar una decisión, ya en su posición de juez, de repente como juez unipersonal, porque sabemos que en este nuevo proceso penal hay momentos en los cuales la decisión la puede tomar un juez si estamos frente a un delito con determinadas características, o a veces un juzgado colectivo, estamos hablando de un colegiado con más de un juez. ¿Qué importancia tienen las pruebas obtenidas en la investigación en ese momento? Es muy importante la investigación preparatoria, las diligencias preliminares, porque recaudan elementos de convicción de primera fuente, de primera mano. En una escena de delito se recaudan mucha información. Pueden haber objetos con huellas de un homicidio, sangre, y esto tiene que ser levantado adecuadamente. Hay un protocolo para levantar estas pruebas, y en algunos momentos se aplica una cadena de custodia para determinar de que esto no sea cambiado, o sea, que la pistola... Ni contaminado. La pistola, el objeto con el cual se cometió el delito, no sea contaminado ni perjudicado. Pero, doctor Enríquez, ¿esto no pasaba antes con el Código Antiguo? ¿No había una preocupación también por cuidar las pruebas, que no se contaminen? ¿Qué ha cambiado? No había ese control. Entonces, eso ya se está haciendo con el nuevo código, se hace de una forma más exhaustiva, se custodia mucho o se privilegia mucho la cadena de custodia de los objetos materiales de delito. Cuando llegan al juicio oral, recién se aperturan, se abren, y delante de todos se establece si ese fue el bien con el que se cometió el delito o causa del delito, ¿no? Esto no sucedía antes, no sucedía. Nos queda claro. Doctor Carrasco, hay una prueba bastante importante que con el nuevo modelo procesal penal adquiere relevancia, y es la prueba testimonial, la declaración de testigos. Cuéntanos un poco cómo opera la prueba testimonial. ¿La puede pedir el fiscal? ¿La puede pedir la defensa? ¿Es prerrogativa de los dos? ¿Cómo funciona esta prueba en un juicio? Bien, para empezar, lo pueden pedir ambos. El Ministerio Público puede determinar quiénes son los testigos que pueden aportar información para el esclarecimiento de ese hecho, o dentro de lo que estábamos conversando hace un momento, el principio de igualdad de armas, la defensa también puede aportar testigos que pueden ir a orientar el esclarecimiento de su teoría del caso, porque el Ministerio Público y el abogado, cada uno tiene su teoría del caso. Entonces, los ciudadanos estamos en la obligación, ¿no?, de acudir a los llamados que hace el Ministerio Público, o también el Poder Judicial y la Policía Nacional, respecto de las citaciones que se le hagan para que puedan participar como testigos de un hecho. Entonces podemos hablar de un testigo que puede ser llamado para declarar en un juicio, pero también podemos hablar de un testigo que puede ser llamado por una investigación policial
ir a una institución policial y hablamos de un testigo que puede ser llamado también por un fiscal y ir a una oficina fiscal? ¿Pueden pasar cualquiera de esas situaciones? Efectivamente, sí. El nuevo modelo procesal penal, el nuevo Código Procesal Penal establece la posibilidad inclusive de que en caso que un ciudadano que ha sido notificado para ir a personarse a la fiscalía o ante la policía a declarar y no concurre, el fiscal puede disponer que por medio de la Policía Nacional se le conduzca compulsivamente, lo que antes tenía la facultad el juez y se llamaba conducción de grado o fuerza. Entonces, a efectos de poder llegar al esclarecimiento de los hechos, se le ha dado esta facultad al Ministerio Público para que logre los objetivos de su investigación. Por lo tanto, todos sabíamos que era obligatorio, si me llaman en un juicio a declarar, ir. Pero ahora vemos que también se suma a esto que es obligatorio, si me llaman a declarar en una institución policial, tengo que ir. Y si me llaman a declarar a nivel de la fiscalía, tengo que ir. Y si no cumplo, se me puede conducir por la fuerza a través de la policía. Efectivamente, sí, una sola notificación. Ahora, ¿y qué pasa si a la hora que voy, miento? También ahí la obligación del testigo es decir la verdad. Y en caso él no diga la verdad, se puede generar un problema de carácter legal por un delito específico, falsa declaración. Y esto a nivel del juicio oral, a nivel de la declaración en la policía y a nivel de la declaración en la fiscalía, ¿o solo en el juicio oral? No, a nivel de la investigación. A nivel de la todos los investigación. niveles, entonces. Efectivamente. Y por este delito una persona podría ir a la cárcel. Si es que el juez analiza el tema de la ponderación de la pena y las condiciones personales del ciudadano que está inmerso en ese problema, y es probable también que pueda tener una condena de carácter efectivo. Y desde ese punto de vista, doctor Enríquez, la acción que toma, digamos, un juez frente a estas circunstancias es inmediata, cuando toma conocimiento que de repente después de esa declaración testimonial hay elementos objetivos que fue una mentira y se descubre que esto fue así, ¿es inmediata esa acción? ¿Cómo funciona? Bien, como en el juicio solamente se determina si el imputado cometió o no el hecho delictivo y la versión del testigo puede ir indicando cosas que no sucedieron en la realidad, nosotros como jueces tenemos un principio de valoración conjunta de la prueba que se hace al final, en el momento de sentenciar. Al momento de sentenciar nos damos cuenta que sí, efectivamente este testigo nos ha mentido en este juicio. Y por lo tanto, nosotros remitimos copias certificadas al Ministerio Público para que se investigue este testigo por el delito de falsa declaración en el proceso. Y dependiendo de ese resultado, le caerá todo el peso de la ley si corresponde. Correcto, porque también tiene derecho a una investigación preparatoria, donde también puede hacer sus descargos, quizás puede haber sido manipulado, puede haber sido presionado, puede pasar muchas circunstancias por las cuales este testigo haya mentido en este juicio, en este proceso. Por lo tanto, eso merece una investigación y así igual empezaremos con diligencias preliminares, investigación preparatoria, llegaremos con los elementos de convicción a determinar si formulan acusación y si llega a juicio por ese nuevo delito. Con las consecuencias que corresponden. Con las consecuencias correspondientes. Doctor Carrasco, un tema importante en el nuevo proceso penal vinculado al tema de la investigación es el tema de la escena del crimen, en donde en términos generales uno puede encontrar los elementos de prueba necesarios para poder lograr efectivamente incriminar o no a una determinada persona. ¿Cuál es el tratamiento que se le da en el nuevo proceso penal a la escena del crimen? El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de la Nación, ha emitido algunas directivas, ha emitido resoluciones e inclusive con el Ministerio de Justicia, la Defensa Pública, la Defensoría y también el Poder Judicial y la Policía Nacional se han elaborado protocolos de actuación conjunta y uno de esos protocolos precisamente es la protección de la escena. Cuando existe un hecho delictivo, la policía es quien normalmente llega en primer término al lugar de los hechos. Entonces la policía tiene que aislar y proteger esa escena del crimen. Mientras tanto comunica al Ministerio Público a efectos de que el Ministerio Público determine luego qué peritos van a tener que entrar a esa escena del crimen. También el policía tiene que perennizar la escena. El fiscal y el policía, si es que ya están en la escena, tienen que perennizarlo. Vale decir, con fotografías, filmaciones, buscar algunos elementos que puedan
orientar al esclarecimiento de los hechos. También, si es que existen evidencias, tendrá que recogerse con la debida con el debido cuidado y llevar a cabo lo que se denomina cadena de custodia. Lo que dijo el colega, el doctor, la cadena de custodia implica que esa evidencia que se recoge en el lugar de los hechos sea la misma que se va a presentar en caso el fiscal decida ir a un juicio. Bueno, y ahí implica que los ciudadanos en general también respeten esa escena del crimen y permitan que cada uno cumpla con su trabajo y poder recoger la evidencia tal cual debe recogerse. Efectivamente, si es que por ejemplo es un hecho de sangre, los ciudadanos tienen que saber que ese lugar no debe ser lavado, no debe ser contaminado para que se pueda encontrar tal cual pasó. Bien, hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero es importante saber que hemos podido verificar que la investigación es quizás el sustento principal de las decisiones judiciales, porque de la investigación se producen las pruebas que van a soportar, van a darle respaldo a la decisión judicial. Hemos visto también que la investigación se realiza conjuntamente con la Policía Nacional, bajo la dirección del fiscal, porque finalmente es el fiscal quien va a tener los elementos de prueba y la responsabilidad de presentarlos en el juicio. Hemos visto también que si uno es llamado como testigo, tiene la obligación de ir, ya sea a nivel policial, ya sea a nivel fiscal o en juicio. Y hemos visto que uno podría inclusive ir a la cárcel si siendo testigo miente. Y finalmente nos toca a nosotros como ciudadanos reconocer que formamos parte de una investigación cuando respetamos la escena del crimen, cuando no intervenimos, no la contaminamos y de esa manera las pruebas que se generan pueden ser pruebas suficientes para lograr incriminar a un presunto delincuente. Yo les agradezco por su presencia, les agradezco por compartir sus conocimientos y con ustedes, amigos, nos vemos en una nueva oportunidad. Conducción: Dr. Raúl Cayirgos. Director: Abarroli Perú. Programa de apoyo a la justicia penal en el Perú. Auspiciado por la Oficina de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y aplicación de la Ley INL del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y ejecutado por la Iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de los Estados Unidos de América. Abarroli, Oficina de Perú.